Shalom, shalom, bendiciones a todos, amados hermanos, el Eterno les siga bendiciendo. Soy Roy Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel. Y estamos aquí para continuar con la lectura y comentarios a la Parashat número 38 de la Torá, conocida con el nombre de Korah. Korah es el nombre en el texto hebreo del personaje conocido como Coré, cuyo nombre Korah significa calvo. Entonces hoy arribamos a la cuarta aliyá del Sefer Bamikbar, libro de Números, capítulo 16, versículos 44 al 50, que corresponde a este Yom Revi, 29 de Sivan del 5785, miércoles 25 de junio del 2025. Entonces, digamos la verajá juntos y tengamos la lectura y el comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado toda la Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Amén y amén. Y Adonai habló a Moshe diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moshe a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Adonai, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó a Aarón el incensario, como Moshe dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Korah. Después volvió Aarón a Moshe a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chaleyen olam natav betocheinu. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torah, Torah de verdad. Implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, amados, para recordar el contexto de esta cuarta aliyá, que es con esta, parashat o porción número 38, y que ahora abordamos la cuarta aliyá o sección, debemos recordar que esta parashat aborda el tema de la rebelión, la sedición que encabezó Korah o Coré, que era de la tribu de Leví, específicamente la familia de los queatitas, que eran los que estaban más cerca de los objetos sagrados, y que fue acuerpada esta rebelión por Datán y Abirán, y también por Pelet, de la tribu de Rubén. Pero al final solamente queda Korah, Datán, Abirán, que querían usurpar el orden establecido por Adonai, quitándole el sacerdocio a Aarón y quitándole el liderazgo a Moshe. Ellos fueron acompañados por 250 príncipes, gente de renombre dentro de las 12 tribus de Israel. Así que a pesar de que han visto el juicio de Adonai que vino sobre todos ellos, porque el juicio se manifestó de Adonai, pues Korah muere Datán, muere Abirán, tragados por la tierra, mueren los 250 príncipes que apoyaron la rebelión del fuego delante de Adonai, salió y los consumió.
Y entonces, sin embargo, el pueblo sigue rebelándose. ¿Y por qué decimos eso? Porque para hacer la conexión entre la tercera lilla y esta cuarta lilla, debemos subrayar lo que dice el capítulo 16, versículo 41. Dice, el día siguiente, o sea, el día siguiente a los juicios que Adonai derramó sobre Cora, sobre Datán y Abirán y sobre los 250 príncipes y sobre las familias de ellos, ¿no? Aunque ya hemos aprendido que los hijos de Cora no siguieron a su padre en la rebelión. Pero sin embargo, dice el versículo 41, al día siguiente de este juicio, de que el pueblo vio la mano de Adonai y la mano de Adonai trayendo juicio a los rebeldes, pero también respaldando a los escogidos, Moshe y Aarón. Sin embargo, a pesar de ser testigo de todo eso, dice que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón, diciéndoles, y esta es la murmuración, esta es la acusación, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Adonai. Aten, Hamiten, et Am Adonai. Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Adonai. Toda la congregación murmuró. El problema de la murmuración en la Lashon Hara, como ya hemos estado estableciendo y estudiando desde que empezamos con esta porción, esta parashat, es un pecado muy serio y trae consecuencias graves para el individuo, para la familia o para la comunidad de fe. Cuando la congregación de Israel murmuró, desataron fuerzas espirituales, el ángel de la muerte fue desatado. Como está escrito, por ejemplo, en Primera de Corintios, esto el rabino Shaul lo entiende perfectamente y se lo advierte a los corintios. Allá en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 10, dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, haciendo referencia a los israelitas, y fueron destruidos por el destructor. Entonces aquí implícitamente se está recomendando que hay que obedecer la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá prohíbe la shonjará, prohíbe la murmuración, el regilut. Sí, y los gentiles tienen que aprender eso también. El hecho de que sean gentiles no los desconecta de la obligación de cumplir la Torá, porque la Torá es instrucción, enseñanza, dirección por parte de Adonai, y tienen que aprender que no pueden estar murmurando. De lo contrario, ocurre lo que ocurrió con nuestros padres. Dice otra vez, 1 Corintios 10:10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. La expresión en hebreo es ha-mashihit, que significa destructor. En el griego se utiliza la palabra holotreutou, que es una potestad en el mundo espiritual que causa ruina, causa destrucción y causa muerte. Entonces, nos enseña otra vez esto, que el Lashon Hara, la mala lengua, desata poderes dañinos. El ángel destructor, un ángel destructor, tiene el derecho entonces sobre aquellos que practican el Lashon Hara, individuos, familias o comunidades, tiene el derecho el ángel destructor de actuar sobre estos grupos. Entonces debemos aprender a no murmurar, porque para evitar que el ángel o la potestad esta nos cause daño. Entonces, es importante identificar todo aquello que corresponda a un espíritu de rebeldía. Y el espíritu de rebeldía pasó a la congregación. Recuerde cómo inicia todo esto. Todo esto inicia en capítulos anteriores a este capítulo 16, porque tenemos que, por ejemplo, allá terminado el capítulo 10, quiero subrayar esto porque es importante recordarlo. En el capítulo 10, después que todo el pueblo de Israel ha sido organizado militarmente, espiritualmente, los destacamentos, los ejércitos, el Mishkan está levantado, el pueblo marcha al mandato, al señalamiento de la nube se levantaba, el pueblo marchaba, la nube se detenía, el pueblo acampaba. Se les dio trompetas para tocar, para que aprendieran a escuchar el teruá, para saber cuándo tenían que presentarse delante de Moshe, cuándo tenían que arrancar los campamentos. O sea, la nube se levantaba y los sacerdotes observaban esto y tocaban las trompetas de plata para que entonces los campamentos correspondientes comenzaran a moverse. O sea, todo estaba organizado bajo la dirección de Adonai. Por eso que Moshe, allá en el capítulo 10, tiene estas expresiones tan hermosas cuando en el capítulo 10, versículos 35 y 36, Moshe dice, cuando el arca se movía, Moshe decía, levántate, Adonai, es decir, Kuma Adonai, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. O sea, el pueblo marchando bajo la cobertura de Adonai
Adonai, cual poderoso gigante, haciendo retroceder a los adversarios. En el versículo 36, entonces dice que cuando la nube se detenía, Moshe decía, Shuvah Adonai, es decir, vuelva Adonai a los millares y millares de Israel. ¿Por qué? Porque Adonai acampa en medio de su pueblo, siempre y cuando su pueblo obedece su palabra. Entonces ese era el ideal de Israel marchando bajo la dirección de Adonai. Sin embargo, a partir del capítulo 11, ese ideal fue dañado, fue trastocado, fue entorpecido. ¿Por qué? Porque se manifestó el Yeser Hará, se manifestó la carne, se manifestó la concupiscencia, el deseo, como dice Jacob Santiago, que cuando cada uno es tentado, no es tentado de parte de Elohim, sino que cada uno es atraído, seducido por su propio concupiscencia, su propio deseo. Entonces quisieron comer carne, ¿se acuerdan? Y aborrecieron el maná, y se les dio carne. Después Miriam y Aarón también murmuraron, y de hecho ese espíritu de murmuración viene de mucho más atrás. Pero sigamos, dice que después en el capítulo 13 vinieron los espías, y los espías, 10 de ellos, de los 12, murmuraron. Y ahora el capítulo 14, otra vez el pueblo está murmurando. Y entonces, por murmurar, ese espíritu toma provecho y debilita al pueblo de Israel. Y ahora la murmuración llega inclusive al liderazgo religioso, porque Korah era parte de los levitas, familia de los queatitas, y también a los líderes de las otras tribus, sobre todo los rubenitas, y a 250 príncipes. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que ese espíritu de rebeldía es muy contagioso. Es muy contagioso. Y por eso Adonai trata con eso de una manera muy firme, muy cortante. Ellos no tenían temor a rebelarse. Habían visto lo que había pasado con Korah y Datán y Abiram, pero no tuvieron temor porque dice que al día siguiente volvieron a murmurar a todos. Korah y Datán y Abiram habían sido tragados por la tierra y su sentencia de muerte se había ejecutado inmediatamente. Inclusive, ya por haber dudado de la promesa de Adonai, al decir que la tierra se tragaba a sus habitantes y que no podrían conquistarla, ya todos los hombres de 20 años para arriba Adonai había emitido un decreto de muerte sobre ellos. Todos morirán en este desierto. Así que más se rebelaron abiertamente, Y por eso se desató una plaga, una mortandad muy fuerte. Y era tan fuerte que a pesar de que Moshe y Aarón intercedieron para detenerla, no pudieron hacerlo. Eso está en el capítulo 16, versículos 45, porque a Adonai le dice, apartados de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y dice el texto, y ellos se postraron sobre sus rostros. ¿Quiénes se postraron? Moshe y Aarón. Vai pelu al panejem, como dice el texto, literalmente cayeron sobre sus rostros. Es interesante, porque Moshe y Aarón están intercediendo en favor del pueblo, a pesar de que hay una sentencia de muerte sobre ellos, y ellos se han rebelado, no han tenido temor. Se humillaron para intercediendo por el pueblo. Sin embargo, la plaga, el juicio había comenzado y no se detenía, a pesar de la oración de intercesión. Sin embargo, en ese mismo capítulo 16, versículo 46, Moshe le dice a Aarón, el furor ha salido de la presencia de Adonai, la mortandad ha comenzado. Lo único que podía detener la plaga, la mortandad, era aquel hombre que representaba al pueblo ante Adonai, estuviese dispuesto inclusive a morir en lugar del pueblo. ¿Y ese quién era? Aarón, porque Aarón era el Cohen Gadol. Y el Cohen Gadol representaba a Adonai ante el pueblo e intercedía por el pueblo ante Adonai. Por eso que se dijo, pues, ya la plaga había comenzado. Entonces, esto nos enseña algo. La única manera para detener esta plaga era eso, la entrega de Aarón, la disposición de Aarón inclusive a morir
con tal de frenar la mortandad entre el pueblo. Esto es figura de ¿quién? Del Mashiach Yeshua, quien es de un sacerdocio mayor que el de Aarón, porque el sacerdocio de Yeshua es conforme al orden de Melquisedec, del rey de justicia. Aarón entonces tomó fuego del altar y puso sobre el altar incienso. Asimismo, el Mashiach Yeshua tomó fuego del altar. De hecho, así como el cordero de Pesa de Pascua tenía que arder durante toda la noche, asimismo también el Mashiach fue puesto en el altar de Elohim toda la noche cuando fue arrestado y después juzgado. Sin embargo, y el incienso que simboliza la intercesión, tenemos también que el Mashiach Yeshua intercede aún en los momentos más dramáticos, al estar sufriendo una muerte injusta, intercede cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Yeshua no simplemente arriesgó la vida, Yeshua entregó su vida en favor para hacer expiación por nosotros. Por eso que aquí en Números 16, este versículo 46, Moshe le dice a Aarón: haz expiación por ellos. Ve caper alejen, haz expiación por ellos, porque había que detener la mortandad. Los estragos de la plaga fueron terribles. Dice el versículo 49 que murieron 14.700 hombres, sin contar los que ya habían muerto el día anterior por causa de la rebelión de Korah. Imagínense, 14.700 personas fueron asesinadas, fueron muertas por el ángel, por el destructor, en un instante. Entonces, esto nos enseña algo muy tremendo acerca de los ángeles. Un solo ángel. Y por cálculos que se puede hacer, llegamos a la conclusión de que el ángel, porque si fueron muertos 14.700, eso significa que el ángel tuvo que haber matado entre 25 o 40 personas por segundo. Eso nos hace ver lo poderosos que son los ángeles. De hecho, en el Sefer Tehillim, el libro de Salmos, el Salmo 103, el versículo 20, sobre los ángeles dice: bendecid a Adonai vosotros sus ángeles, Barujú Adonai Malechai. Sigue diciendo el texto: poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra. Giborei Joá Osei de Barú, obedeciendo a la voz de su precepto. Ishmoa Bejol de Barú. Entonces, el ángel es un ser poderoso para ejecutar la voluntad de Akadosh Barujú. El ángel de la muerte, en el destructor, fue presuroso para cumplir con esa orden que Adonai le dio. Y en un instante murieron 14.700. Cuando Aarón llega donde estaba progresando la mortandad, se enfrenta a la muerte. Aarón se enfrenta a la muerte. Y si la plaga no se hubiese detenido, Aarón hubiese muerto. Pero Aarón se enfrenta a la muerte. Él ve la muerte cara a cara. Dice en Números 16:48, y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Si no hubiese sido por eso, la plaga hubiese continuado. Esto nos enseña que Aarón realmente en lo profundo de su corazón estaba dispuesto a dar su vida para salvar al pueblo, a pesar de que el pueblo había apoyado la rebelión de Korah. El ángel destructor no pudo seguir matando porque Aarón estaba allí impidiéndoselo, porque el Eterno vio el corazón de Aarón, un corazón que perdona, un corazón que ama aún las faltas de su pueblo. De eso es una sombra profética del Mashiach, porque el Mashiach Yeshua dio su vida precisamente por todos nosotros. En 2 Timoteo, el capítulo 1, versículo 10, el rabino Shaul le escribe al joven Roe, al joven pastor, lo siguiente: pero ahora nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, quien destruyó la muerte y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio de la buena noticia, así del Besorá del Evangelio. En Romanos capítulo 8, versículo 31 al 34, el rabino añade: ¿qué pues diremos a esto?
Si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Elohim? Elohim es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El Mashiach Yeshua es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. Así que como Aarón intercedió por el pueblo arriesgando su vida, enfrentando la muerte, así mismo el Mashiach Yeshua no solamente arriesgó su vida, sino que entregó su vida para detener la mortandad sobre toda Israel y sobre toda la humanidad. Por el sacrificio del Mashiach Yeshua, hoy tenemos vida. Demos gracias a nuestro Padre Celestial porque tenemos a alguien que es intermediario, intercesor, el Mashiach Yeshua, que en este mismo momento está intercediendo por nosotros ante el Mishkan Celestial. Bendito sea Adonai, nuestro Elohim, por haber provisto para nosotros perfecta redención. Shalom, shalom, bendiciones a todos. Quien tenga oídos, oiga.